Jesucristo, querida familia, queridos amigos, donde quiera que te encuentres, te damos la bienvenida en este programa Cambiando para Jesucristo de la Iglesia Cristo Vive aquí en Caracas. Hoy tenemos un tema, como todos los miércoles, temas maravillosos. ¿Por qué cambiando para Jesucristo? Este programa Cambiando para Jesucristo nos dice que cada día de nuestra vida nosotros debemos ir cambiando, no para el hombre, no para la mujer, sino para Cristo Jesús. Hoy tenemos un tema que dice, la pregunta, ¿debo creer que Dios me habla? Ese es el tema para hoy. Y hoy vamos a tener una respuesta maravillosa que está en la palabra de Dios. ¿Debo creer que Dios me habla? Es una pregunta que muchas personas se hablan hoy en día. Sabemos que Dios ha hablado a través de todos los tiempos en las dispensaciones. En todas ellas Dios ha hablado al hombre. Pero la pregunta es, ¿debo creer que Dios me habla hoy? ¿Cómo puedo saber yo eso? ¿Qué debo hacer para que Dios me hable? Dios sigue hablando hoy a los hombres. Para que me hable Dios, ¿qué debo hacer? Entonces, hoy vamos a dar inicio. Leemos la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 36, dice: desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Dios está hablando aquí en ese entonces. Vemos que en este capítulo Dios siempre ha estado hablando al pueblo de Israel cuando le está en el monte Horeb, cuando le está dando los 10 mandamientos, cuando le está exhortando. Dice, por ejemplo, aquí en el versículo 10, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Escuche, oír mis palabras. Es decir, para que ellos escuchen lo que Dios iba a hablar al pueblo, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán ¿a quiénes? A sus hijos. Luego dice en el versículo 12, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de su palabra. Fíjense, en el versículo 12 dice, oíste la voz de su palabra. Dios siempre ha estado hablando al hombre. Y en esta mañana te dice, guardad pues muchas vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Este es el versículo 15. Y sigue así. En este capítulo 4, Dios siempre está hablando al ser humano. Y hoy en día, Dios no está hablando. Y la pregunta que sería, ¿qué debo hacer para que Dios me hable? A ver, ¿quién de ustedes puede contestar esa pregunta? Me toca ese precioso tema a mí, ¿qué debo hacer para que Dios me hable? Muchas de las veces nos sentimos sedientos, confundidos, no sabemos cómo escuchar la voz de Dios, no logro que Dios me hable o escuchar su palabra. Hablar con Dios tiene que ver en tener una relación personal con Dios en medio de la oración, establecer una relación con Dios, hablar con Dios como un amigo muy cercano. Vamos a leer la palabra de Dios, a ver qué nos dice Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué le quería decir con esto? De que sí tenía una necesidad, una hambre física, pero él nunca dejó de escudriñar,
de buscar, de leer, de buscar de la presencia de Dios, y su espíritu estaba lleno de la palabra de Dios. ¿Tenía hambre? Sí, pero estaba lleno de la palabra, porque buscó, porque anheló. Nosotros tenemos que también tener esa sed, esa búsqueda para escuchar de la palabra de nuestro Dios. Muchas veces esperamos que un profeta hable. Gloria a Dios por los profetas en la tierra. Pero ¿por qué los profetas hablan? Porque ellos se leen la palabra de Dios, porque ellos alimentan su espíritu. Mientras la persona está esperando que le hable un profeta, no lee la palabra, tiene la Biblia en su casa solo cuando va a la iglesia, o la abre cuando llega a un culto. No tenemos que esperar esos momentos. Dios nos habla por medio de la palabra. Yo te voy a dar varios tips para que veamos cómo nos habla Dios a cada uno de nosotros. Y es leyendo la palabra de Dios, como escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra. De esa búsqueda nos llena, nos aviva, nos levanta. Cuando leemos la palabra, la escudriñamos y buscamos de Dios en oración, Él va a estar hablándonos siempre. Número 2, permitiéndole a Dios que me hable. Vamos a leer la palabra en Mateo 13:15, y dice así: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oye pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y lo sane. Esto lo dijo Jesús. No le permitamos a nadie que nos desenfoque de lo que queremos buscar de Dios. Muchas veces el corazón se enfría porque no leemos la palabra de Dios. El corazón se llena de resentimiento, de dolor, de ira, de cólera, de tantas cosas. Y es fácil permitirle a Dios que nos hable, como lo dice la palabra. Muchas veces culpamos a Dios por las circunstancias que nos sucede, pero la culpa nunca la tiene Dios. La culpa la tenemos nosotros por no enfocarnos en buscar y en leer y orarle a nuestro Padre Celestial. Número 3, buscamos a Dios. Dios siempre está dispuesto, sus oídos están dispuestos para escuchar y ayudarnos en toda nuestra necesidad. Isaías 55, dice así la palabra de nuestro Dios. 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Esta es la clave, amigo, hermano, que nos estás escuchando. Buscarlo mientras pueda ser hallado. En estos momentos de pandemia, en este momento de circunstancias grandes que estamos viviendo mundialmente, es el momento para que lo busque, para que lo anhele, para que le ore, para que le diga: papá, aquí estoy, Padre, ayúdame. Esta es una necesidad que mundialmente tenemos, y la oración, el ayuno, la lectura de la palabra nos lleva a hablar con un Dios que está en los cielos y siempre va a estar atento a ayudarnos. El auxilio siempre está, pero vamos a decidir en buscarlo para que Él nos hable. Así es. Dios nos habla de diferentes maneras. Nos habla en los cultos en la iglesia. Dios nos habla a través de las alabanzas, a través de la adoración. La palabra de Dios siempre está en todo momento cuando nosotros abrimos nuestro corazón, nuestra mente. La Biblia dice en Proverbios 30 versículo 5, dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es el escudo a los que en Él esperan. Dios nos habla a través de su Espíritu Santo cuando sentimos ese algo que nos está diciendo, como voy a por ejemplo, que nos pasó en estos días. La semana pasada queríamos hacer un viaje y efectivamente tuvimos un sentir. Dios nos estaba hablando que ese día martes no era que debíamos viajar,
algo hubiese pasado, pero nosotros pusimos en oración y sentimos que no deberíamos hacerlo, y así lo hicimos realmente. Luego Dios nos permitió, a través de la oración, nos puso el sentir que deberíamos salir esta semana, como lo hicimos el día de ayer, y todo fue en bendición. El regreso también fue maravilloso, sin mayores contratiempos, cuando sabemos que hoy, debido a la pandemia, hay tantas restricciones. Pero Dios abrió los caminos, porque Dios nos habla. Debemos tener atento nuestro oído espiritual y discernir. Cuando Dios nos habla, primeramente a través de su palabra, siempre Dios nos está hablando. Debemos estar atentos a la voz de Dios. Hay otra pregunta. La número 2 dice, ¿Dios sigue hablando hoy a los hombres? ¿Quién lo responde? Yo. Bueno, Dios sí sigue hablando hoy a los hombres, y una de las maneras en la que Dios nos habla es a través de la palabra. La Biblia nos dice en Salmos 110, versículo 105, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto nos dice que el Señor es luz para nuestras vidas, para que nuestros pies marchen hacia la dirección que Dios quiere. La palabra del Señor, la Biblia, es hermosa, y nosotros debemos de conocerla, de estudiarla, de examinarla, porque fue escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia también tiene lo que es la parte de poesías, tiene también promesas, tiene también profecías, también tiene milagros, que en Juan nos enseña que si se escribieran todos los milagros que Jesús hizo, no habría espacio para tantos libros en esta tierra. También hay leyes que fueron para Israel en aquel entonces. Y algo que quiero resaltar, que Dios le dijo a Josué: estudia este libro, medita en ella de día y de noche. Y Dios le dijo: si tú haces todo eso, entonces tú vas a prosperar y todo te saldrá bien. Eso también aplica para nosotros hoy día. El Señor nos dice: estudia, medita la Biblia, porque a través de ella yo te puedo hablar. Y si tú haces todo eso, vas a conocer, y entonces vas a ser próspero y todo te va a salir bien. La palabra de Dios es viva. Este es otro punto que quiero resaltar, porque la palabra del Señor es nueva cada mañana. En Hebreos 4:12 podemos ver que la palabra nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Te quiero dar un ejemplo de eso. Una persona o nosotros mismos que podamos leer un versículo una y otra vez, o ya lo conocemos desde hace mucho tiempo, pero de repente estamos pasando por una circunstancia, una adversidad, y necesitamos que Dios nos hable para refrescar nuestra vida. Es ahí donde viene esa palabra del cielo a través de la Biblia, y Dios nos habla y nos da ese versículo justo que hemos leído muchas veces. Es ahí donde dice que la palabra es viva, porque es como si salieran de las páginas, las letras, se convierte en una palabra fresca, en una palabra viva para nuestra alma. Y dice más adelante en Hebreos 4:12 que esa palabra entra y penetra a nuestra alma, a nuestro espíritu, porque esa palabra viva es lo que puede hacer que nosotros tomemos eso como algo vivo, como agua fresca para nuestro ser. También muchas personas creen que Dios solo le habla a un grupo de personas seleccionados, o a unos sí, a otros no. Y no es así, porque el Señor nos habla a todos, porque todos somos sus hijos. El Señor quiere que nosotros le busquemos en oración, que leamos su palabra, porque es allí donde Él nos puede hablar. Si nosotros leemos la Biblia, conocemos más a Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que nosotros nos expresemos con Él, que nosotros le hablemos, le contemos qué nos sucede, le glorifiquemos, alabemos su nombre. Y entonces es allí donde tenemos a ese amigo fiel, que no solo es para escucharnos, sino también para hablarnos, porque ese amigo nos aconseja, nos ayuda, y es ahí donde Él se manifiesta y nos habla. Otra también de las formas en las que Dios nos puede hablar
es a través de la adoración. Cuando el Señor ministra nuestro espíritu, nosotros somos tocados por Él y Dios nos puede hablar también por medio de eso. Otra manera también es a través de los sueños. Nosotros sabemos que Dios puede manifestarse de distintas formas porque Dios es único y es muy creativo. Dios creó este mundo de lo invisible, dice la palabra de Dios, que fue creado todas las cosas de lo invisible, en los cielos y en la tierra. Entonces Dios tiene muchas maneras para manifestarse, no nos podemos limitar, porque Dios siempre nos puede sorprender para hablar a nuestras vidas, a nuestro corazón. Pero debemos de estar abiertos y atentos a la palabra del Señor. Muy bien, qué hermoso, fíjense cómo Dios nos habla a través de tantas y diferentes maneras, porque Dios es un Dios de diversidad. Dios no es un Dios que está ahí quedado, pacífico, no, un Dios activo. Su palabra es viva y eficaz. Dice que hará lo que Dios quiera y será prosperada para aquello para lo cual lo envío, la palabra de Dios. Abre tu oído espiritual. Tú quieres escuchar la voz de Dios. Entra en ayuno, entra en oración, entra en vigilia y vas a escuchar la palabra de Dios. Hay diferentes maneras que Dios nos habla, pero hay una pregunta más. ¿Para qué Dios me habla? ¿Para qué me habla Dios? Ángel. Sí, bueno, uno de los aspectos más importantes de para qué Dios nos habla o por qué Dios nos habla es porque Él nos ama. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo y así mismo también se preocupa siempre por nosotros para bendecirnos, para apoyarnos, para cuidarnos y que siempre estemos a su lado. Y desglosando un poco cada aspecto de para qué nos habla Dios, podemos ver que Él nos puede hablar para perdonarnos. Podemos leer en 2 de Crónicas 7:14, donde dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se anduviesen de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es una palabra que nuestro Dios le dio para el pueblo en ese momento, y dijo que si se humillaran de sus pecados, si se arrepintiesen, Él los iba a poder perdonar. Entonces aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo también nos habla para el perdón de nuestros pecados, para que nos arrepintamos, para buscarnos del pecado de donde podamos estar. Otro de los aspectos para que Dios nos habla puede ser para glorificarse. Podemos ver un ejemplo con el profeta en Primera de Reyes capítulo 18, donde el Señor usa a Elías para glorificarse a través de él y de un milagro, para que el pueblo y los otros falsos profetas vieran quién era el verdadero Dios. Entonces Dios usa también los milagros. A veces cuando uno ve a una persona que está mal o una persona que está decaída, Dios puede usar a esa persona, porque es el testimonio que puede dar esa persona para buscar nuevas almas y donde uno puede ver la gloria de Dios. Entonces usa esos momentos donde el hombre no puede hacer nada, donde la persona no puede hacer nada, donde se ve imposible, pero para Él es posible. Otro de los aspectos es para bendecirnos. Como yo dije hace un momento, Dios nos ama y siempre nos va a querer bendecir. Entonces, esto también lo puede hacer mediante, como se dijo en la pregunta anterior, mediante sueños, mediante su voz audible. Y podemos ver el ejemplo de Salomón, que Salomón le diezmó, le ofrendó a Dios durante todo un día y Dios se agradó de él y se le presentó en sueño, y a través de ese sueño le dijo: pídame lo que tú quieras porque yo te lo daré. Entonces Salomón le pidió sabiduría. Ahí podemos ver que Dios le habló para bendecirlo, pero no solamente él pidió para él, sino para poder dirigir al pueblo, y Dios usó esa misma palabra que él le dio para bendecirlo, para bendecir al pueblo a través de él y para bendecirlo a él en riqueza y en sabiduría y en poder. También Él nos habla para darnos la salvación. Un gran ejemplo es cuando Pablo escuchó la voz de Dios y se le presentó en medio de su camino a Damasco. Y él lo vio, y en el momento era un resplandor tan fuerte que se sorprendió y le dijo: ¿quién eres tú? Y Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? Yo soy a quien tú persigues.
Y desde ese momento, después de ser un perseguidor durante todos los años, él fue transformado por nuestro Señor Jesucristo. Tocó su corazón, su espíritu, y de ese preciso momento él fue tocado y cambió su vida por completo. No solo ahora no se dedicaba a perseguir a los cristianos, sino que él era uno y fue perseguido. También Dios habla para advertirnos. Muchas veces las personas piensan que Dios solo habla para bendecir, para dar cosas buenas, pero Dios también nos advierte, porque Él nos ama, porque Él nos quiere. Él no quiere que vayamos a caer en pecado, que nos pase algo malo. Como se dijo en el ejemplo de la salida de la semana anterior, Dios advirtió porque pudo haber pasado algo, y entonces siempre está ahí, Él con su mano para rescatarnos de todo mal, para evitar que nos caigamos en las manos del enemigo. Y podemos ver un ejemplo que es un poco peculiar, un poco sorprendente para muchas personas, y es que Dios usó incluso a un animal para poder prevenir, para poder salvar de una mala decisión a uno de los monarcas de ese entonces, que quería ir con los príncipes del pueblo a otro lugar, y Dios no quería que él fuera. Incluso le comunicó le dijo por sueño que no tenía que ir, pero él aún así se decidió a ir, y Dios tocó a través del burro donde él estaba montado para que lo molestara, para que lo tropezara. Y muchas veces en nuestra vida nosotros vemos que algo no se nos da, que algo pasa y se nos impide lo que queremos hacer, y nosotros tenemos que tener el discernimiento para poder darnos cuenta cuando Él nos está diciendo algo, porque no siempre va a ser con una voz audible. A veces pasa algo y nosotros queremos seguir con nuestra decisión, queremos seguir con lo que queremos, pero tenemos que escudriñar y aprender a oír, aprender a escuchar lo que nuestro Dios nos quiere decir. Incluso después de que Él no quiso prestar atención a lo que estaba pasando, Dios hizo que ese animal hablara para que Él pudiera entender, como diciéndole: te estoy diciendo que no vayas, ¿qué tengo que hacer para que entiendas? Sí. Entonces muchas veces Dios nos estremece de esa manera para que podamos escucharlo. Entonces también Dios nos escucha para salvarnos. Y uno de los aspectos más importantes es que Dios nos habla para que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Pues tenemos el ejemplo donde nuestro Señor Jesucristo dijo que tenemos que ir y predicar el Evangelio. Entonces es nuestra misión principal como cristianos, de predicar el Evangelio a todo aquel. Y antes uno decía que no, que solo los judíos buscaban de la palabra de Dios, que eran los elegidos de Dios. Pero es una visión de Pedro donde él estaba con hambre y se fue a una azotea y tuvo una visión. Y Dios le mostró como una imagen donde habían todos los animales, aves, animales terrestres, y también de esos animales donde uno sabe que dice la palabra que no se podían comer en el Antiguo Testamento. Y entonces Dios le dice: toma, come de aquí. Y él le dijo: yo nunca he comido un animal inmundo. Y Dios le dice: ¿cómo eres capaz de decirle inmundo a algo que yo santifiqué, algo que yo purifiqué? Y después vinieron unas personas a donde estaba Pedro y le dijeron: fuimos enviados por Dios para que tú vinieras con nosotros. Y después de que Pedro los acompañó y fue hasta donde ellos estaban, él que pudo entender que esa visión se refería a que no solo la palabra es para aquellas personas que ya están santificadas, que a las personas que nacieron con la palabra de Dios, sino para todos aquellos, para las personas que están en pecado, para las personas que de repente todavía no creen, porque Dios viene a buscar a esas personas. Un médico viene a sanar a las personas que están enfermas, un profesor viene a enseñar a las personas que aún no saben. Entonces, por eso desde ese momento nuestro Señor Jesucristo instruyó para que supiéramos que teníamos que predicar a todo aquel, no solo al que conocía, sino a aquel que no conoce, que muchas veces son los que más buscan de la palabra de Dios. Así es, fíjense cómo Dios habla a través de diferentes formas para que el hombre pudiera entender lo que Dios está diciendo. Fíjense, a este personaje le habló a través de un burro.
Hoy nos está también hablando, y muchas de las veces no entendemos, a través de esta pandemia, a través de este virus llamado COVID-19, Dios está hablando a la iglesia, Dios está hablando al mundo entero para que venga el arrepentimiento. Los tiempos finales están ya por darse completamente, todas las profecías se han cumplido, ya estamos en la línea final del tiempo de la gracia. Dios nos está hablando que vengamos, que pronto viene el arrebatamiento de la iglesia, que pongamos atención a la palabra de Dios. Y fíjense, hay que tener mucho cuidado en esto también, y ojo con esto, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán falsos profetas. Y hemos escuchado, hay una cantidad de falsos profetas a través de las redes sociales diciendo que Dios le está hablando, que Dios le está diciendo esto y cual, y es pura charlatanería, pura habladuría, que debemos tener discernimiento. Hay muchas personas que están hablando en nombre de Dios, que Dios me dice esto, me acaba de decir Dios que algo va a suceder. Por favor, hablan a veces cosas tan absurdas, cosas tan generales para ver si pegan alguna de ellas. Esos son falsos profetas. La palabra, Dios nos ha hablado y está aquí en su palabra. Siempre nos ha estado hablando. Su revelación, su palabra profética está aquí. Por eso es que debemos tener mucho cuidado. Así que yo te invito todos los días miércoles en este programa Cambiando para Jesucristo en familia. Te estamos llevando. Mira que los tiempos son difíciles, pero son hermosos en Cristo Jesús. Amén. Porque eso quiere decir que Jesucristo está cerca. Cristo viene, así que alégrate. No te desesperes cuando estés escuchando que hay persecución, como lo están haciendo en muchas partes, y hay decreto y nuevas fórmulas que están estudiando las naciones para la persecución, para callar a la iglesia. Déjame decirte que ellos no saben que a la iglesia no se le calla jamás, porque la iglesia es de Jesucristo. Mientras los 100 templos estén cerrados, hoy en día las iglesias se siguen levantando. La iglesia es eterna. En cada hogar, en cada casa hay una iglesia que se está levantando. Por eso yo te hago la invitación todos los miércoles a través de este medio. Ven para Cambiando con Jesucristo. Siempre hay una palabra de Dios a tu corazón. Ven a Jesús, acepta a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, en oración, en ayuno, si quieres hacer ayuno, si quieres escuchar la voz audible de Dios. Vela, vigila, ora, clámale al Señor. Como bien acabamos de escuchar, si mi pueblo se humillare y orare y volviera su rostro, lo dice, hacia mí, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Amén. Dios te está hablando, iglesia. Dios te está hablando, amigo. Dios te está hablando, mujer, donde quiera que estés, con calamidades, con tantas necesidades. Pero Dios está hablando. Él mandó a su Hijo amado Jesucristo para abrirte los brazos, para sanarte, para curar tus heridas. No importa cuál herida sea, Él lo envió para eso, para darnos vida y vida en abundancia, y allá en la eternidad una vida eterna. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo día.